Hola mijitos, ¿cómo van? Aquí Ariuti, su raver de confianza. Hoy tenemos un invitado especial que nos va a hablar acerca de la escena electrónica ecuatoriana. Por favor, jóvenes, Dieguito Celi. A ver, aquí Dieguito. Hola, Sebas. Hola, Dieguito. ¿Cómo Buenas vamos? noches. Todo muy bien. Gracias por la invitación. Primero que nada, un agradecimiento enorme por estar aquí. Un agradecimiento enorme a Dome y a todos también los asistentes, a Francisco, a Chicho, a Gabriel y a todas las personas que están acá siendo parte de la grabación de este video. Ya, pues empecemos a contar de la escena electrónica. Bueno, A ver, Dieguito. Bueno, pero hagámosle a menos a una. Ya. Muchas gracias, muchas gracias. Hijo de puta. A ver, Dieguito, vamos, ahora nos toca una conversación larga hoy, ¿no? Porque Dieguito es una de las personas que prácticamente es un pionero de la escena electrónica. Entonces, va a estar duro esto. Hijo de puta. Esto es largo. Todos estos guambras de veintitantos van a cachar todo lo que pasó, sucedió. Esa es. Antes de, para que ustedes estén así felices, reviseando todo, la fiesta, todo, hubo un cómo se dio las cosas. Entonces, bueno, aquí estamos con Dieguito, es una de las personas que, pionero, vuelvo y repito, de la escena electrónica ecuatoriana. Entonces, vamos a ver qué pasa. Dieguito, salud. cuéntanos, empecemos. Salud. Em, A ver, Dieguito, contigo es diferente este podcast porque es algo serio, es algo educativo, esto es educativo. Entrando en contexto, así, Dieguito, ¿cómo era la escena electrónica en Quito? O sea, ¿cómo inició? Tú que eres una de las primeras personas, ¿cómo empezó? ¿En qué año fue? ¿Cuándo fue las primeras fiestas que se dieron de música electrónica aquí en el Ecuador? em, es una respuesta un poquito amplia. Eh, dentro de, creo que tal vez la mejor manera de empezar es haciendo una pequeña aclaración y es que lo que tal vez quizás en este proceso de la entrevista, lo que voy a tratar de hacer es compartir un poco lo que yo viví como, como artista, como público, como una persona activa dentro del movimiento, desde el primer día en el que decidí eh, ingresar a lo que ya había, a lo que ya existía en la ciudad. Eh, realmente, en mi caso personal, empecé a vivir algunas fiestas pequeñas en el año 2000. Eran unas fiestas muy distintas a lo que ahora conocemos. No puedo decir que sean mejores ni peores, simplemente eran diferentes. Si tal vez habría la manera de poder calificarlas un poco, tenían otro tipo de expectativa, quizás, porque ahora en el presente, como todos los que vivimos la escena acá en Quito, tal vez en el Ecuador, sabemos que existe una diversidad muy amplia de eventos Claro, todas las semanas, todo el tiempo, y antes no pasaba eso. claro, Entonces la expectativa de la llegada de un evento de música electrónica generaba muchísima euforia, muchísimo deseo de querer ir, de querer participar, de querer vivir eso que era prácticamente nuevo. Entonces, esa expectativa de alguna manera generaba algo que era diferente a la actualidad. No puedo decir que sea mejor ni peor, porque más bien agradezco mucho el hecho de que la escena en la actualidad esté tan grande, tan amplia, con tantos artistas, con tanto público, con tanta diversidad, con tantos movimientos, con tantos colectivos, con tantos productores y con tantos artistas. Pero ese como público reducido, esa cantidad reducida tanto de artistas como DJs que había antes, también tenía su encanto. Podría tal vez decir que era un poco romántica, ¿no? A claro. comparación de lo que es ahora. Claro, es que hablamos antes, o sea, de mi parte, por ejemplo, yo que vengo.
empezando la escena rave, digamos, yo lo empecé en el 2012, no, 2013 aproximadamente, que empecé a, ya como que bueno, a entender, y yo ya sabía, o sea, yo ya conocí como que tú, había Cami, había un poco de personas que eran la gente que hacía las fiestas de música electrónica, la Tara, por ejemplo, era gente que los old school, como le decimos nosotros, ¿no? Bueno, yo a la final ya estoy volviéndome old Punto school, medio. ya soy punto medio estoy yo, pero claro, o sea, eso es lo interesante, o sea, ¿cómo se dio? O sea, ¿cómo fueron los primeros raves? Porque ahora es muy fácil, ¿no? O sea, ahora los Wambras tienes todo rápido. O sea, pum, pa, Instagram, tin, 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 rápido todo. Las redes sociales te dicen dónde es la fiesta, cuándo es la fiesta. O sea, es mucho más grande. Pero yo tengo, yo inicié escena electrónica aún era pequeña. Pero, Dieguito, o sea, tú eres de los primeros, así, en realidad, que empezó a, ¿cómo podría decirlo? O sea, como que empezó a meter la escena electrónica al Ecuador. O sea, como que vean, cachen este tipo de música, cachen este tipo de fiesta, cachen esta onda. O sea, ¿cómo tú llegaste a... ¿Cómo escuchaste la música electrónica? Esa es una historia increíble. Voy a terminar un poquito la pregunta anterior de algo que creo que se merece, ¿no? Una respuesta desde mi punto de vista, que a la final es tan solo mi punto de vista, ¿no? Es lo que Ujú. yo viví. No me gusta sentar verdades absolutas o verdades finales sobre procesos históricos, porque hay muchas personas que pueden tener versiones distintas o más elaboradas de lo que yo viví. Pero en teoría, bueno, en la actualidad existe todavía ese debate. Hay personas de Guayaquil que dicen que el movimiento empezó en Montañita, hay personas de Quito que dicen que el movimiento empezó en el 95 acá en Quito. Eh, Acá en Quito, la primera persona que empezó a mover piezas de música electrónica por consenso es Diego Molina, ¿no? Muchas Mm, personas comparten el hecho de que Diego Molina pues, es la primera persona que introdujo a nivel comercial, como DJ, en el movimiento, piezas de música electrónica. Yo creo que aquí es súper importante también hacer una aclaración, esto es una visión personal, no quiero con esto generar una controversia salvaje, pero sí creería importante que creo que pasa en todo el mundo, ¿no? Que tanto el movimiento comercial como el movimiento que podría llamarse underground, todos sabemos que a la final somos música electrónica, pero son dos cosas que podría llamarse distintas. claro. Entonces, bajo esa lógica, el primer artista que aparece en Quito de música electrónica no comercial es Pato, Pato Icail, ¿no? Yeah. Que es su nombre ahora artístico. Él ahora vive en Loja, anda produciendo música, anda haciendo su vuelta. Saludos a DJ Pato. Saludos a Pato. Él fue, no sé si Diego Molina como que le enseñó algunas cosas. Diego Molina era residente del primer lugar que manejó un poco de música electrónica en Quito, que se llamaba El Su, un lugar que tenía algunos socios, no recuerdo, Frank Johnson siempre me recuerda el nombre de uno de los socios, pero el otro socio es un gran amigo mío, Juan Carlos Andrade, también le mando un saludo súper grande. Esto es cultura electrónica. Para que estamos con una de las personas que empezaron, o sea, le están contando cómo llegó la gente, o sea, Instagram, bla, bonito, todo el celular. Estamos hablando ahorita de cómo llegó la música electrónica al Ecuador. Sí, Entonces, Pato me parece que tuvo la oportunidad de presentar por primera vez momentos de música electrónica no comercial en el sur. En el sur también hubieron otros artistas, ¿no? Estaba también, si no me equivoco, estaba también Frank Johnson, fue parte de toda la historia del sur. Frank es un poquito mayor que yo. Él siempre estuvo, ¿no?, relacionado a la música electrónica desde sus principios, e incluso es gran fotógrafo. Pero el punto de partida, hay dos puntos de partida que al menos dentro de mi lógica, dentro de mi capacidad de hacer un poco de historia desde mi punto de vista, es que acá en Quito habían dos espacios que eran muy interesantes. Yo hablo del año 99, 2000, 2001. El primero era
el Downtown, ¿no? Que era un lugar totalmente escondido abajo del Chalet Suisse, en plena Mariscal, un lugar que funcionaba hasta las 9 de la mañana. Ahí tocaba también luego Pato y Cail, y ahí es donde aparece David Villena, que desde mi criterio personal y desde mi admiración, yo personalmente siento que David Villena es el artista que realmente abrió un underground un poquito diferente a lo que ya había en determinados tipos de movimientos. Él era muy sofisticado, siempre estaba actualizándose, siempre tenía nueva música y su línea era muy pulida, como siempre lo ha sido, ¿no? Entonces, era un gusto, a mí me gustaba, yo salía 2, a veces 3 veces a la semana a escucharle a David Villena en el Downtown en determinada época. Pero por otro lado había también un movimiento que realmente era espectacular. Y era el de unos europeos que vivían en Guápulo, en Melrose Place, que uno de ellos era un francés que era DJ como tal, de French House, una cosa para ese tiempo algo muy, muy especial. Y ellos hacían unas fiestas increíbles, increíbles. En Guápulo, en algunas quintas, poquito a poquito me fui tanto introduciendo en el conocimiento. ¿Cuántos años tenías tú? Yo calculo que debe haber tenido unos 21. Ya. 21 años, ajá. Y poquito a poquito, bueno, al Downtown íbamos todos los que de alguna manera disfrutábamos de un movimiento no comercial de la música. Pero en el grupo de Guápulo, de la gente de los europeos, era un poquito más difícil como que meterse, ¿no? Eran como que bastante, se movían entre sus amigos de confianza, era un poquito más delicado, pero poco a poco, cómo yo llegué a ellos es una historia increíble y es que estaba con grandes amigos, con Ignacio, con Pablo y con un amigo que se llamaba Eric, estábamos sentados en el café de Guápulo y encontramos una cajita de fósforos que decía Fiesta de la Luna. Y no teníamos qué hacer. Y cogimos y a la loco, nos fuimos, vimos la dirección, nos fuimos en el Valle de los Chillos. El branding era... La cajita de fósforos. Era la fiesta, la invitación con la dirección y con todo. Y pues ahí llegamos a esa fiesta y para mí, en mi experiencia personal, fue la primera fiesta electrónica de verdad que yo vivía acá en Quito. Porque había muchísimos factores. Esta conversación es sin ningún tipo de censura. Hable lo que quiera. O sea, era la primera vez que entraba a una fiesta donde de alguna manera se había consumido éxtasis. De una manera global, mayoritaria, contundente. Y por ende, el estar ahí, bajo ese tipo de energía, donde todo el mundo estaba en esa experiencia que de alguna manera era algo totalmente nuevo para la historia del Ecuador, porque de Quito, no es que habían fiestas donde había este tipo de libertades. Tenemos que dejar de satanizar las cosas como son. O sea, es histórico. No vamos a estar como que... Es histórico. Tapando el sol con un dedo. No, sería hipócrita, creo que... Exacto, sería hipócrita decorarlo con... La gente estaba volada. No, hay que hablar lo que es. Exacto, me parece que lo más justo es ser realista. Y pues era un público que mayoritariamente había consumido éxtasis y la verdad es que el ambiente era increíble. O sea, ese fue el día en el que decidí hacer música electrónica, porque hasta antes yo era rockero, ¿no? Era rockero, tenía una banda de rock, tocaba la guitarra, cantaba, hacía un poco de cosas. Pero ese día realmente todo fue un cambio de 360 grados. Salud, por eso, bien. Salud. Y pues a través de eso conecté con Marc, que era el DJ francés, y nos hicimos grandes amigos. En cuestión de poco tiempo hicimos una fiesta en mi casa, que ya empezó a llegar gente que no conocía y gente que aparentemente... En tu casa, ahí en tu... Ajá. Y era gente que de alguna manera, era gente que ha sabido estar oyendo música electrónica en sus casas, porque no habían eventos. Entonces se reunían en sus casas y de repente como que empezó a convocarse a gente que sí tenía o ya escuchaba música electrónica, pero que de alguna manera no tenía un punto de encuentro más allá que el Downtown, o en su defecto también
posteriormente una super discoteca que se abrió en la González Suárez entre Juan Carlos Domínguez, que es pues de alguna manera la cabeza de la empresa de Club, ¿no? Que es lo que hace los mega eventos. Acá en Quito pues siempre ha hecho mega eventos. Ya vamos a hablar un poco de todo lo que él ha hecho. Y Aldo, que fue el dueño del blues. Ajá. Claro. Pero en esa época yo conocía a Juan Carlos, más no conocía a Aldo. Y de alguna manera, o la gente si quería oír música electrónica era Downtown o E-House en la González Suárez, al frente del Hotel Quito, o las fiestas de Marc y Virginie, que era su esposa. Entonces, era otro mundo, ¿no? A la final, en mi experiencia personal, disfrutaba mucho de todo, aunque reconozco que para ese tiempo, en ese tiempo, me conectaban mucho las fiestas de Marc, ¿no? Se sentía un poco, hasta cierto punto, digo, yo me imagino, era la conexión o la intención de cómo funcionan las fiestas un poco más eurocentristas. ¿Ya? Entonces... Claro, es que al final viene de allá, ¿no? Exacto. Yo creería que hasta ahí hay un punto de partida, ¿no? Un punto de partida dentro de mi experiencia de lo que podría llamarse una etapa desde el 95 hasta el año 2000, que incluso incluyó también el hecho de que apareció una discoteca de Psytrance y Goa en la Mariscal, Yeah. que la hizo George Midnight, quien fue luego dueño del Séptimo Cielo, que era un lugar de after parties que a veces abrían miércoles a las 7 de la noche y cerraban lunes a las 3 de la tarde, de corrido, ¿no? De corrido, o sea, es como que son cosas que de alguna manera eran completamente inauditas para la realidad. Claro, era apostar todo. Así. Exacto. Que, a ver, exacto. Hagamos amor al arte. Exactamente. Entonces, yo creería que hasta ahí, desde mi lógica, súper resumido, porque obviamente esto es algo que podría tener un bagaje enorme, detalle por detalle, pero si hacemos un resumen chiquito, podría decir que es una primera etapa entre el año 95, desde lo que no conocí, lo que me han contado, hasta lo que empiezo a vivir desde el año 2000 hasta el año 2002, que es el cierre de E-House. Y después del cierre de E-House, que estaba en la González Suárez, se quedó un francés que él me conectó a mí para ser promotor de las fiestas en el año finales del 2001. Y ahí es donde empecé ya a vincularme con el movimiento real de lo que quedaba de determinado tipo de cosas que se habían sembrado antes. 2001. Ajá. O sea, en el 2001 es cuando tú ya empiezas como que, literal, o sea, a meterme. A ver, ahora sí ya me gustó esto, a ver, vamos como es, metámonos aquí, hagamos las fiestas. Exacto. Este francés era promotor de esa discoteca y él me conectó y me empezó a voy a tratar de ser amigable, a enseñar cómo se manejaba la promoción de una discoteca de música electrónica, aunque en el fondo no es que había un trabajo realmente justo, ¿no? Sino más bien es como todo era tan freelance, ¿no? Tan freelance y tan extraño hasta cierto punto, digo yo, de una redundancia, pero sin embargo todo sumó. Ahí estaba el residente, un gran amigo mío, que se llamaba Diego Serrato, que él fue en cambio, entre Marc, el francés, y Diego Serrato, me empezaron a introducir, a manejar compacteras en esa época. Recuerdo que en el E-House había un Rain rotatorio, ¿no? Como los nuevos que hay, pero el viejo, que era 100% rotatorio. Si no me equivoco, creo que era de Frank, ese mixer, ¿no? Y la verdad es que estar tocando con un Rain rotatorio, para empezar, era una cosa así bastante dura. Y primero era solo vinilos, ¿no? O sea, en realidad no, siempre vieron compacteras. En mi caso, casi toda mi vida le he apostado al digital por temas personales, pero eso es tal vez se podría conversar más de una manera técnica en un masterclass especializado hacia el aspecto de la producción musical, pero creería yo que realmente a mí me gusta lo digital. Ajá. Y, por ejemplo, ahorita hablando de lo digital, ¿cómo se promociona? O sea, ¿cómo fue el cambio? O sea, digamos, ahora uno pasa la fiesta, WhatsApp, Instagram, lo que sea, ya uno se entera. Antes no era así, o sea, ¿cómo se enteraban que había este tipo de música? O sea, ¿cómo era la publicidad, digamos, del marketing que hacían ustedes para que la gente vaya? O sea, ¿qué hacían para que la gente vaya a los eventos?
Eso también tenía su magia porque yo recuerdo, yo solía ir por ahí en el año 98, 99 a la casa de un amigo mío que él tenía en su computadora Reason. Ya en el Ya. año 98 jugaba un poquito con Reason, que es un programa para hacer música Sí, es electrónica como el no tan Ableton. sofisticado, profesional como otros que hay, pero sin embargo es un buen programa. Y posterior a eso, cuando mi amigo ya se fue, ya no dejó de vivir acá en Quito, cogía dos Discmans y le alquilaba un mixer Ya. al señor que tenía un disco móvil 2 cuadras de abajo, al cantante, como le llamaba. Se llama así, o sea, se hace llamar así. Sí. Le alquilaba un mixer y mezclaba con los dos Saludos Discmans. al cantante. Saludos al cantante. Entonces le alquilaba el mixer y mezclaba con dos Discmans y a veces le Se metía conectaban guitarra. los Discman Ajá, al... al mixer. Obviamente no se podía empatar, no había Claro, bitmatching, pero había que hacer mezcla rápida. claro, Entonces, cogía, venía, se empataba, toma, se claro. hacía el cambio. Entonces, era la única posibilidad. No Ajá. sabía que existían compacteras en ese tiempo. Entonces, fue un proceso bastante duro, porque obviamente no había un internet muy grande, estable, como Claro. para estar consultando o información así. Obvio, obvio, Es más, conseguir música electrónica acá en el Ecuador era dificilísimo. obvio. A nivel de plataformas, lo único que había medio conocido era el Napster. Entonces, Y obviamente, o sea, los DJs electrónicos, los Tiesto, o sea, venían con los que... vinilos, Claro. venían con vinilos. Acá en el Ecuador, hablar de vinilos, tenían solo los artistas que habían podido comprar los vinilos afuera. Afuera. Ujú. O en Colombia, que hay una súper buena tienda de un conocido que se llama Fruto Mejía, ¿no? Que tiene una tienda histórica en Bogotá. Eh, Ahí compré mis primeros vinilos, en realidad me pegué un viaje a Bogotá a comprar vinilos, audífonos, porque acá incluso conseguir Exacto. audífonos de tipo DJ era imposible. O sea, habían solo cosas realmente Valoren relativamente... y agradezcan la escena electrónica actual, porque todo ese proceso fuerte de... Era de otra cosa. Tenías que ser un apasionado de la música electrónica, en realidad, un apasionado de la música electrónica para que este tipo de cosas uno haga, ¿no? O sea, es destinar tiempo, dinero, todo, o sea, para literal hacer algo que la gente no está acostumbrada, ¿no? A tener. O sea, y además muy duro, porque no es que tienes las No, posibilidades de por más que tengas el dinero para invertir. O sea, podrías invertir en Technics sí había, ¿no? claro, unos Pero no hay tornamesas. vinilos en el Ecuador. ¿Qué sentido Entonces, tiene? ¿qué sentido tiene de alguna manera tratar de mantenerse actualizado si es que te toca estar viendo qué hacer cada vez para comprar vinilos? Entonces, bajo esa modalidad tuve un toque de suerte porque un día encontré en la tienda esa que es al frente del Parque del Arbolito, que es Ya. muy buena, donde venden equipos hasta la fecha de muchísima calidad. Encontré una compactera mixer todo en uno, Technics, de este tamañito, Todo en uno. todo en uno. O Claro. sea, es prácticamente un instrumento. Entonces tiene ecualizadores, tiene mixer, tiene las rodelitas, obviamente no tiene lector de BPMs, no tiene nada, Claro, buen todo es oído. de oído, absolutamente todo es de Algo oído. que se ha perdido bastante en la escena electrónica actual, que... Ay, sí, los que les duele, les duele. Antes era mucho más complicado el ser DJ, ¿no? Porque tenías que desarrollar un oído, o sea, era literal, o sea, desarrollar el oído bastantísimo, porque ahora obviamente las compacteras facilitan, sí se da un mejor show, es mucho más seguro el show que uno puede dar con las compacteras y todo, pero es impresionante, ¿no? Como la gente, tenías que ser un apasionado de la música, literal, para... O sea, en realidad el cambio de época nos hizo perder el oído para cambiarlo por los ojos, ¿no? Porque al final hay Claro, muchas personas que mezclan por ojos, no por oído. Poder, desde mi manera de ver las cosas, hacer una crítica, decir esto está bien, esto está mal, prefiero como abstenerme, porque a final de cuentas creo que el arte más importante que tiene un DJ es el mensaje de su claro. música. Entonces, muchas veces, a veces he sido muy duro y muy crítico de que personalmente prefiero estar oyendo a un DJ que mezcla un set con dos YouTubes a que esté mezclando un set con vinilo que no tiene forma y fondo.
Entonces, a mí personalmente soy una persona que valora muchísimo el talento, más que la infraestructura o los Claro. equipos o lo que podría eh, generar esa sofisticación, ¿no? Yo soy una persona que realmente, en mi caso, valoro mucho más el mensaje. Bacán. Y por ejemplo, después, ¿cómo fue ese cambio? O sea, digamos, ¿cómo fue el cambio? Por ejemplo, ya tú dices en 2001 empezaste. Y después, ¿cuándo tú empezaste a decir, bueno, eras promotor primero, ¿no es cierto? Sí, Ya. Entonces, una vez que fuiste promotor, después pasaste a hacer eventos. o Porque, sea, me estuve capacitando un claro, tiempo la experiencia que se gana. hasta que me compré la compactera y una amiga mía, Berta, pues, por ahí está, aunque Saludos a Berta. no creo que nos vea, tal vez sí, pero bueno. Saludos a Berta. Eh, Berta, su hermano, había regresado de Europa y trajo un lote gigantesco de colecciones de sets y canciones sueltas. Y Berta cogía y me invitaba a la casa del hermano para que me saque las copias de esos CDs. Yo cogía algunos sets y los editaba en Cool Edit y editaba Ya, las canciones porque no encontraba manera de encontrar música. Entonces, ya con un cortar. primer lote de piezas, de loops, de música que ya era como una colección propia, decidí escaparme unos meses a la playa, así, pasarme mezclando 24/7 Bendiga literal. para volver a hacer mi primera presentación en el Café de Guápulo en el año 2002. Y en esa presentación fue increíble porque ya estaba un poquito la gente de Guápulo, ¿no? Los amigos europeos, también personas muy queridas, Verónica Novoa, Linda, Tatiana, una cantidad de personas amigas que son de Verónica Novoa, gente del medio. Entonces fue muy, muy, muy agradable. Es como que guardo mucho cariño esa presentación en el Café de Guápulo. Y más Saludos. aún porque el Café de Guápulo siempre tuvo esa particularidad de que era un lugar donde muchísimas bandas, artistas de todo tipo se presentaban siempre. Entonces, quizás, bueno, no fue la primera presentación electrónica, justo le contaba a Chicho hace un rato, no le contaba, le contaba que en el año 2000 había una bandita de música experimental electrónica, bandita digo por lo pequeña, no Ajá. por lo despectivo, era una banda pequeña de Oscar y de Luis, que es más conocido como Lucho Pelucho. Es Ya. ahora el guitarrista de Sally Mileto. Ah, Ellos ya. hacían un proyecto experimental que se llamaba Arturito en Hongos, en el Ya. Café de Guápulo. Lo íbamos a ver. Tal vez desde mi lógica Eso era electrónica, ¿no? electrónico, ajá, era guitarra con Electrónica. maquinitas y con Todo ciertas cosas, electrónica. era súper interesante, pero excesivamente evolucionado y Claro. avanzado, incluso para una persona apasionada, como era mi caso, era como muy fuerte. Algo experimental, digamos, Súper en ese caso. experimental, súper, y con un BPM bastante elevado, un Entonces, BPM bastante de eso en elevado. cuenta. Poco a poco la gente que en realidad le gustaba experimentar con sonidos. O sea, estamos acostumbrados a un país latinoamericano normalmente, o sea, nosotros estamos o sea, envueltos en esa época totalmente la música latina principalmente, ¿no? Y lo que se escuchaba de poco a poco el internet, como fue surgiendo y todo, ya, bueno, escuchabas las primeras canciones, que sé yo, DJ Bob o no sé, Tiesto, o sea, David Guetta incluso, o sea, eran los primeros que sacaban como que, o sea, lo globalizaron y el internet dijo, bueno, ve, Latinoamérica, escuchen también esto que viene de Exactamente, afuera, ¿no? Porque exactamente. al final nosotros como latinos solo consumíamos música latina. Y curiosamente, ¿no? Es tal vez haciendo una pausa y adelantándome un poco en toda la historia. Hay una fiesta que yo le guardo muchísima o sea, muy buenos recuerdos, por sobre todo, ¿no? Muy buenos recuerdos y es esta, ¿no? Es la primera vez y única, creo, recuerdo, que vino Tiesto acá al Ecuador. O sea, no soy un gran fanático del trance, la verdad. No puedo decir que he aprendido mucho del trance. No puedo creer que no lo haya traído. Entonces, no soy un gran fanático del trance. Puedo decir que
mala música no es increíble música, ¿no? Y Solo ahora simplemente, está, en realidad, ahora volvió, ¿no? no, O sea, sí, como que está ahora volviendo con hemos, mucha fuerza. O sea, como uno, que hay esos artistas colombianos, por ejemplo, Funk Tribu, vemos exactamente, que él está con, exactamente. hizo creo que con Armin van Buuren, Exactamente, o sea, un face to hablar face, de ¿no? que es mala música me parece que no tiene ningún sentido Es más, de nada, volvió ¿no? el trance, así, literal. Exacto. Bueno, es un fenómeno que ya pasó, Ajá, porque en el año 98 hubo una tendencia muy clara de hard techno. Al 99 se pasó al hard trance y del hard trance vuelve el trance. O sea, es algo que es cíclico, ¿no? Ha claro, venido como que dando vueltas dentro de, como que fuera un disco. Es curioso literal. cómo se va moviendo la tendencia. No puedo creer que no lo haya traído. La verdad es que Y en un realmente, punto, o sea, en un punto a la final, es como que en la música electrónica, hablándolo así, llega, o sea, a Ecuador este nuevo género, ¿no? Y todo. Y con Tiesto que viene acá a Ecuador, es como que literal, el primer evento grande o sea, ese Tiesto fue una locura. de un artista Primero porque extranjero. estamos hablando de 7,000 personas. 7,000 personas. O sea, Ahora, es difícil, ahora un evento de 7000 personas en Ecuador es y esto, complicado. 7,000 personas en el año 2007, en Ecuador, en Semexpo. O sea, fue una locura. Claro, Fue una locura. Fue una, o sea, fue algo que, independientemente, insisto, a unos les puede gustar el tecno, a otros les puede gustar lo que sea, ¿no? Son claro, gustos. Nada es mejor que el otro, porque claro, ahora finalmente se podrían hacer evaluaciones estéticas literal. y críticas estéticas, pero bajo críticas estéticas uno siempre va a sacar la misma conclusión. ¿Qué es lo que a ti te parece bello? ¿Qué es lo que a mí me parece bello? ¿Qué es lo que le Literal, parece al otro bello? Y lo que al otro le parece bello no tiene por qué parecerte bello a ti. literal. Es como de alguna manera la manera más justa de poder evaluar y criticar el arte. Y ahora, ¿cómo es, no? O sea, ahora tú tienes, bueno, en ese entonces era la música electrónica, ¿no? O sea, era, Tecno. es el techno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque escuchabas de lo de Berlín, de O sea, en Detroit, de realidad todo en Chicago, esa época le decían electro, electro. electro. Y a la Que, final es algo que, o sea, ahora uno ya porque conoce, es como que, bueno, hay, ahora vemos, hay fiestas de techno, hard techno, house, minimal, tech house, afro, o sea, ahora ya es como que la gente, los subgéneros de la música electrónica ya ha creado sus pequeñas comunidades, digámoslo así. Antes era como que un general, ¿no? O sea, el electro, ya, exacto. pum, todos. Y bueno, no, o sea, es parte de los procesos de culturización. Se empieza por algo, se va creciendo en el conocimiento de lo que es la escena, de lo que es la música. Volviendo un poquito al tema anterior, en ese proceso de bifurcación aparece una discoteca, la segunda discoteca, tal vez la tercera de Aldo, se llamaba el Seven. Y ahí es donde aparece, antes de mi participación musical, aparece también con mucha fuerza justamente Tara y Ajá. Green. Y Tara también hacía unas fiestas por Coembo, si no me equivoco, por La Tacunga, unas fiestas que eran curiosas porque Quito también tenía en la función de querer llenar un poco de gente, mezclaban, había fiestas, por ejemplo, había una que se llamaba increíble, se llamaba la fiesta Adicción, punkis, metaleros, hipoperos, electrónicos, esto, el otro, o sea, es como que era una fiesta Es muy que buena, eso es lo muy que la buena, escena muy buena. electrónica hace. La escena electrónica lo que hace es reunir gente de todo tipo, de comunidades, diferentes estilos. Por eso no hay un dress code, por eso no hay nada. Es como que en la escena electrónica, cuando son fiestas grandes, la fiesta electrónica nunca ha visto las personas, digamos. O sea, como que, tienes que venir vestido así, tienes que todo. Ahora se ha segregado, ahora se ha hecho como que ya poco, o sea, el Un poco estilo más del tal. purista, un poco más Ajá. purista. Pero Claro. literal, o sea, la esencia de la música electrónica en sí es de comunidad, ¿no? O sea, de, a ver, este es un espacio neutro, seas como seas, lo que sea, a lo que se viene es a disfrutar la música. Y también creo que a veces ese purismo puede ser un poco desgastante, porque incluso discriminatorio, creería yo, Yo también porque pienso lo mismo. cualquier persona tiene derecho de ingresar en el movimiento. Y de tarde o temprano, quién sabe, empezó escuchando reggaetón, pero algún día le interesa el techno. ¿Por qué Literal. no? O quién sabe le interesa el electro, o quién sabe le interesa cualquier tipo de tendencia. Entonces, creo que de alguna manera ese purismo nunca tiene que perder la calidad
de poder siempre abrir las puertas a las nuevas personas, a nuevo público, a gente que pueda interesarse, a gente que quiera culturizarse. Entonces, eso es también un punto importante. Y por ejemplo, Diguito, algo que yo quería saber, ¿cuándo tú crees que fue, o sea, en qué año, en qué momento fue el que ya empezó a existir una escena electrónica? O sea, digamos, obviamente hablemos de aquí, tú eres una persona desde el Festival Antena. A mí, desde mi punto de vista, o sea, yo asistí a un Festival Antena que fue en el Purulagua, que fue algo que a mí me cambió la vida, o sea, que en realidad dije, wow, loco, o sea, se dan el tiempo, la manera de hacer este tipo de cosas en un país en el que a la final, yo te hablo, Raver, hablo en este tiempo 2012, 2013, era una cosa, o sea, que no sucedía, o sea, era algo que yo como provinciano, o sea, yo te lo soy de Ibarra, y imagínate, o sea, si en la capital se demoraba en llegar esto, imagínate en lo que es de las ciudades de provincia, ¿no? O sea, para mí, cuando yo regresé, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en Alemania, ¿no? Entonces yo en Alemania conocí la escena rave y dije, qué locazo esto, otro tipo de fiesta. Uno estaba acostumbrado al crossover, ¿no? O sea, como que ibas a una fiesta, y estás bailando con alguien, o buscabas y te fue. Pero luego cambiar el modus operandi, como que, ¡pum! El DJ es el main, o sea, el Exacto. DJ es ahí está el DJ, tú estás viéndole al DJ y estás bailándole al DJ. Y no habían tantos visuales. Ojo, Literal, que era el tampoco, DJ. que tampoco Era es el que DJ. quiero hacer una crítica negativa a los visuales, más bien me parece que Ha dado un plus. a mayor tecnología, ¿no? Sí. A mayor tecnología, a mayor cambio de época, tanto el sonido como la parte visual. Incluso, tarde o temprano, Sí. la parte decorativa puede jugar un papel muy importante en la experiencia. Si nos ponemos a hablar, por ejemplo, en realidad, los festivales más, o sea, la experiencia más chévere, digamos así, son la música electrónica. O sea, el rock, todo, o sea, si tú ves un festival de rock, que el rock es el rock, hablemos de cómo es algo que nunca va a morir, pero es algo que a la final el escenario, los artistas ponen un poco de fuego. Por ejemplo, yo vi a Rammstein en los Estados Unidos, en Alemania, increíble, ¿no? Fuego, todo, pero la producción que se hace con o sea, lo bacán, digo yo, de la escena electrónica es que esta parte audiovisual que se ha creado es de eso, ¿no? O sea, que la gente llega y es morochamente hablando, o sea, es un tripsazo, o sea, es una cosa que tú estás ahí, hay luces y se conecta las luces, o sea, hasta la evolución de las partes de las luces, las pantallas y todo, ha ido evolucionando porque incluso se conectan, ¿no? Como que las luces van acorde al sonido. O cuando son las personas de visuales, los tiesos de visuales, un saludo a mi amigo Nasty, pilas Nasty, Shitake también, ahorita fue en las fiestas de Ibarra. Son gente que hacen que las personas estén en el trip. Ay, mi pana Mayorga también, no me olvido de vos. Miras. Y Absurdo, también. Y a mi gran amigo Alejo Alo. Miras a todos. Y Y una persona también que hizo mucho fue también, o sea, hablemos quién, fue uno de los del jury, o sea, él también hizo con Nicola Sí. unos visuales Sí, súper sí, sí. chéveres, o sea. Fidel. Fidel el jury. Y también a Doctor Ratón, a todo esto. Y Doctor Ratón. Doctor Ratón. Otro bueno. No, Doctor Ratón. A él le gustaba es botar esa experiencia tremendo, increíble. Tremendo, O sea, tremendo. la música electrónica tiene que ir con todito los Sí, cosas no. locas. O sea, No, y Doctor Ratón para mapping, qué bestia, loco. Qué buen trabajo. Y Qué en buen realidad, trabajo, Doctor Ratón. la gente del Psytrance es mucho más metida en los visuales. La gente del Psytrance es como que, vean, hagamos una cosa, pero de locos y metamos luz, sonido, huevadas, o sea, se vuelve una cosa súper experimental. O sea, es la experiencia. A mí lo que me encanta de la escena electrónica es de eso, o sea, es de que la gente, o sea, tú llegas a un rey, así vayas solo, estás viendo, o sea, ves, sientes. O sea, en una fiesta de reggaetón, crossover normal, tú estás ahí, tirín, ya lo que sea, pero pasa lo que vas. En la escena electrónica es como que veamos qué pasa. Haces nuevos amigos, incluso. Claro. Y por ejemplo, Dito, volviendo al tema de Dito, ¿cuándo tú crees que fue? Porque ahorita en el Ecuador existen muchas fiestas de música electrónica. O sea, hablemos de montañita.
Ajá. No, hablemos de Montañita, por ejemplo. Montañita en realidad es el... Gracias a Montañita, al Cami, saludos al Cami, Ecuador se visibiliza en el mundo, ¿no? O sea, Los Beach es una discoteca muy pesada, en realidad, en la escena mundial. Es un proyecto muy concreto, muy, o sea, es algo grande. O sea, si hablamos de Los Beach ha sido lo que a Ecuador han visto como que, ve, ahí hacen música electrónica, ¿no? O sea, la gente de afuera que no conoce tanto como que lo que hacen Quito. Bueno, Basic también, por ejemplo, Basic. Yo, desde mi punto de vista como raver, muy fuera de todo, es como que Basic empezó a hacer las producciones más grandes del Ecuador. Yo entiendo que tú formas parte del grupo de Basic y es como que Basic empieza a hacer las fiestas grandes. Wonderground también, J. King, saludos al J. Lazarita. Gente que apostemos todo, o sea, hagamos que la gente vea que, o sea, no te pagues del pasaje a Bogotá o a Lima para irte a estas cosas, o sea, lo más cercano, ¿no? O sea, loco, votemos nosotros de esto. O sea, lo que tú acabas de decir es muy importante porque ese reconocimiento de esas... Ser embajador de Ibarra Vive es abrir puertas a experiencias que pocos conocen. No es solo crear contenido, es ser parte del movimiento que impulsa lo mejor de Ibarra. Vive experiencias exclusivas, conecta con grandes marcas y descubrir una ciudad desde otra perspectiva. Eso es ser embajador de Ibarra Vive. Las mejores experiencias de Ibarra empiezan aquí. Este es el proyecto que promociona la Alcaldía de Ibarra para que nosotros, como creadores de contenido, podamos hacerles conocer a ustedes en la ciudad lo que es nuestra ciudad. Ibarra, ciudad de fiesta, ciudad de alegría, ciudad que se vive en comunidad, en la que todos recibimos un espacio ameno, un espacio que apoya la cultura, el arte, los emprendimientos, la música y la diversión. Esto es Ibarra, el proyecto Ibarra Vive, ayudando a los creadores de contenido a poder mostrar nuestra ciudad desde un punto diferente. Reconocimiento a Crack Raver, son 10 años de trabajo, muchísimas gracias a todos, tremendo evento, súper chévere, gracias por todo, la organización, el trato, a todos nosotros como embajadores y socios de Ibarra Vive, súper chévere, estén atentos a la página de Ibarra Vive, de Aributi, de Crack, todos los socios de embajadores, es un proyecto chéverazo que pone a la ciudad. Un grupo de trabajo muy lindo, muy lindo. Y en lo personal, conozco a Jota, conozco a todos sus colaboradores, a su hermana, Sarita, a todos ellos, y son gente de mucho trabajo. Y creo que J en realidad... Son gente de mucho trabajo. Creo que J en realidad es una... O sea, J y Sarita, principalmente J, ¿no? Son de las primeras personas que... Te hablo yo como... Yo también, la marca de Crack, todos hacemos eventos. Para tú poder buquear un DJ top mundial, necesitas tener un respaldo, ¿no? O sea, no es como que cualquier persona puede escribir, ah, oye, yo tengo el dinero eso para... es falso. Tienes la plata, puedes buquear lo que quieras. Bueno, si es que tienes ahí la posibilidad de coger y escribir, dar una sensatez y meterte con las personas precisas, porque muchas veces te dicen cuáles son los artistas que has buqueado últimamente. Entonces es como que tienes la plata y puedes buquear lo que sea. Pero creo que ellos fueron los primeros que en realidad fueron como que una garantía, ¿no? Digámoslo así. Hay mucha gente que tiene garantías. Claro, o sea, ahorita el grupo Basic y Wonderground creo que son los principales de, digámoslo así, las personas que traen los, o sea, Cami, Basic, o sea, Los Beach, Basic, Wonderground, creo que son las personas que más apuestan por el internacional grande. Sí. Y la verdad es que creo que para hacer una escena, una ciudad en Quito tan pequeña, de alguna manera la distribución de estos eventos ha generado una escena mucho más sólida. Sí. Yo personalmente, más bien, más que criticar, más bien siempre creo que de mi parte hay un agradecimiento, no solo a las marcas grandes, sino también a las marcas pequeñas y a los colectivos, porque a la final de cuentas, los colectivos pequeños y las marcas más pequeñas contribuyen también con su granito de arena. Todos contribuimos con un granito de arena en el desarrollo de esto. Muchas veces como que tenemos que entender que dentro de esta escena todos somos un engranaje y que esta escena funciona como un engranaje.
Entonces, las marcas pequeñas tienen un aporte tan fuerte en el crecimiento de todo. Obvio, se crea Que, comunidad. De a exacto, poco, es ¿no? una comunidad. Y a la final es así, o sea, por ejemplo, hablemos de Begoten, de HFT, o sea, obviamente ahorita vemos que el techno está un poquito más sonado, digámoslo así, un poco más metido en el hype de la juventud. El techno está ahorita volviendo a ser como que algo, wow, la sensación, ¿no? Begoten ha traído a Sara Landry, que es una persona... Más de uno. O sea, han traído algunos Sí, artistas. han traído Sí, artistas fuertes. sí, sí, muy Hard artistas. Frequency también ha traído a DJs de hard increíble, techno. ¿no? El trabajo o sea, Hard Frequency es para sacarse el sombrero. sí. Pero en lo personal, en la escena techno, a mí lo que justo... Oppose con también, Doménica, por ejemplo. Oppose. Oppose, o sea, Oppose el es Seol, espectacular. Oppose es espectacular. Benito, que te vaya bien. Oppose es espectacular. Perrito, O sea, realmente saludos. nosotros... Enrique. Exacto, Enrique, a Nicolás, Nicolás, Enrique. exacto. O sea, ellos han Nicolás, apostado mucho exactamente. por en realidad, o sea, ha habido de todo, ¿no? O sea, yo creo que la escena techno en realidad ahorita, en este momento, está como que pegando fuerte, ¿no? Sí, o sea, no, digamos y, así. y o en, sea, y en Hard Frequency también, todos, Luis Pazmiño, sí. Martina, Robert, también. Claro, todos, Claro, todos. ellos. O sea, de alguna manera es como que, creo yo, más que críticas, siempre hay agradecimiento. Sí, la verdad. Siempre hay agradecimiento y creería yo que lo que debería Algo de los primar en el sentimiento generalizado de todos quienes formamos parte de esto es más bien agradecer que sí siga luchando Sí, para que exista cada uno de esos movimientos y que cada uno de esos movimientos pueda tener la fuerza para poder seguir existiendo como escena. y por ejemplo, Dieguito, algo, a ver, vamos. ¿Cuál fue la fiesta que Cronológicamente. según yo marcó mi vida? Gracias, gracias. A ver, ¿cuál fue la que dijiste? O sea, Me puta, amo. Oye, a mí me pasó, por ejemplo, te hablo. A mí, la primera fiesta que me encantó de música electrónica fue en Alemania. Yo vi a Goa Gil. Yo tuve la oportunidad Que en de paz ver a descanse. Goa Gil, que en paz descanse, el verdadero rey del Psytrance. Nadie, o sea, qué bestia ese tipo. qué ¿no? bestia. Qué bestia. Y qué, Qué o sea, bestia ese tipo. imagínate para un latino. Yo 17. Y vino acá, ¿no? Le trajeron acá. Se presentó acá y qué triste haberse perdido esa experiencia. Imagínate yo, 17 años, en Alemania. Vamos a una, yo solo iba porque me decían que vaya. Llego a Alemania, pum, Simón, ahí está. Goa Gil, yo, ¿quién será? Simón, pum. Música, Psytrance, ¿no? Veo un viejo, loco, así un viejo. Él es viejo. Barba blanca, todo y mezclaba, pero era una cosa de locos, porque era live set lo de él, ¿no? O sea, él no era compacteras nomás, o sea, él siempre ponía caseteras, yo veía cómo metía el cassette, le daba la vuelta, o sea, era una cosa impresionante. O sea, Era impresionante. era y aparte de eso, impresionante. ¿cuánto? 50, 60 años tocando sets de 14 horas. ¡Wow! Yo le vi 12 horas. O sea, 12 horas, así, Qué literal, pesado. en un puente roto en Bremen, así, 12 horas del man, parada, y empezó como que era un viaje completo. no, una Como locura. estamos hablando de las cosas así, fue la primera vez que probé LCD. Increíble. Increíble. Y después hasta me metí en el vuelo de a ver cómo es este man y y me puse a ver y toda la cosa. Y luego veo fotos con Albert Hoffman y el man y puta madre. O sea, yo entiendo y siento que la música electrónica principalmente, porque no hay tanto vocal. Ahora los vocales son bacanes porque te meten en el ritmo, ¿no? Los vocales como son ahora, ¿no? Pero cuando era solo sonido y sonidos y sonidos, sí hacían algo en tu cuerpo, o sea, sí ocasionaban una cosa en tu cuerpo y mente que te hacían sentir cosas que no sientes con la música normal, ¿no? Claro. La música comercial normal, o sea, sí era algo impresionante. Entonces, ¿cuál fue, Dieguito, tú, la fiesta que dijiste, wow? O sea, todo se manejó siempre en un formato híbrido. Hasta, bueno, como insisto, hubieron ciertos espacios que manejaban más música electrónica que otros. Insisto, como por ejemplo, año 2000, el Mantra, discoteca de Goa y Psytrance. Las dos veces que fui, habían tristemente muy poco público, ¿no? Lo que de alguna manera creería que fue una muy buena intención, pero tal vez muy avanzado. Y creería yo, incluso, si abren una discoteca de Psytrance Goa ahorita en la actualidad, no sé si Es funcione. un pequeño. Es muy No, pequeño, es exacto. pequeño. Sí. Entonces, Ahorita creo que el techno, el tech house, Exactamente. es más fuerte. más fuerte. Pero
esta, tal vez, es la que de alguna manera generó la mayor expectativa. No hablo de la mejor, ni tampoco la que, la que de alguna manera me llenó de una, eh, no sé, a veces creo que nos hacemos demasiadas ilusiones, ¿no? Sino más bien una expectativa súper fuerte, porque llegaba Richie Hawtin, año 2004. Como Plastic Man. Como Plastic Man. Como Plastic Man. Y Basic le trajo recientemente a Richie Hawtin. Claro, no, y la última vez que le trajo, la verdad es que ha sido de todas las veces que he escuchado ir a Richie Hawtin. La última vez que tocó ahí hace poquito en fiestas de Quito. Realmente qué nivel, qué música de Richie Hawtin. Hablé con grandes amigos míos tecneros, luego en el after, gente que conoce mucho más del género que yo. Y la verdad es que independientemente, ¿no?, del purismo que muchos artistas a veces manejan, la respuesta, ¿no?, como que la manera de congeniar apreciación, la mayoría se quedó loca de la tocada de Richie Hawtin. Pero lo interesante de esta tocada de Richie Hawtin es que tocó para 150 personas, cuando se esperaban 3,000 o algo así. Y fue muy curioso porque estaba yo haciendo prueba de sonido a las 5 de la tarde y de repente llega Richie Hawtin con su peinado de esa época súper original. Claro. Y llega con 2 maletas. Todo alemán. Era. Y fue la primera vez que vi un Allen en Hit y conectó un Final Scratch. O sea, tocó con interfase por primera vez. No fue la primera vez que vi una interfase, porque ya Josh Wing, unos 4 meses antes, había tocado en una discoteca que también hacía eventos de música electrónica, en donde es ahora el Mad Max. Entonces ahí había una discoteca que se llamaba El Aqua. Una discoteca súper importante porque incluso ahí estuvo Cerati. Bueno, esa es una historia que no puedo contar en este momento porque es súper interesante. Después todo de pilas. ¿Quieres saber más? Ahí, todo fuera de cámara. Sí, hay cosas que dan vergüenza contar. Claro, eso es fuera de cámara. Pilas, digo, eso es fuera de cámara. Eso con el tiempo. O sea, sí, pues es una discoteca. O otros ejercicios. No, todavía, que más bien te voy a invitar acá a mis grandes compañeros. Salud ahí a la gente que vino. ¿Vos unito? No. Permiso, perdón la informalidad. Entonces. Oh, bien, esto es algo ameno a la final. Entonces, la cuestión es que esta fiesta llegó con primera vez un Allen en Hit, con el Final Scratch. Pero veo. Era un festival de 3 días. Obviamente está Red Bull, Heineken, Cinemark, o sea. En el Ventura Mall, en esa época en pleno auge, ¿no?, en la pista de patinaje. Y la verdad es que yo digo, ¿cómo puede ser posible que un evento tan increíble? ¿Por qué? Porque tocaba con Cerato desde el año 2003. Entonces, esa fiesta fue increíble, increíble. O sea, estar escuchando a Richie Hawtin con 150 personas, pese a las fallas, pese a todas las complicaciones, fue espectacular. Pero dentro de los espectáculos masivos, luego vinieron estos dos. Vino el South American Music Conference. Obviamente, este evento producido por The Club, y también los South American Music Conference producido por The Club. Pero estos South American Music Conference ya eran unos eventos muy importantes, y con una producción de lujo ahí en el teleférico. 3 escenarios, muchos artistas internacionales, muchos artistas locales, mucha representatividad, no solo de Quito, sino de todo el Ecuador. Espectacular. Espectacular. O sea, esos eventos, para que luego terminen con el Tiesto, en mi caso personal, dentro de lo que yo viví, fue una época de mucha fuerza en el movimiento electrónico masivo, como festivales, en Quito, entre el año 2002 hasta el 2007. Okay. Y después de eso, por ejemplo, bueno, te hablo desde mi experiencia. Yo llegué, me acuerdo, bueno, como mencionaste a Tara también, un momento, Tara hacía unos afters en el Flower, pero eso ya es hace no tan temprano. Hace unos 10 años. Hace unos 10 años, 10 exactamente. Años. Ajá.
antes de la pandemia y toda la cosa, hablamos de 2015 más o menos, ¿no? Yo creo que 2014, debe haber 2015. empezado en 2014. Sí, 2014. Porque hay que entender algo que es un detalle vital en la música de Quito, y es que en 2005 aparece el blues. Y el blues marca lo que marca. Mi no, mamá pues, perreaba en el blues. no, pues, o sea, ese blues era otra vuelta. O sea, obviamente, como discoteca, como un sentir de clubbing. Ese blues era impresionante, era impresionante. Sí, el Era blues era. impresionante. Gracias a Aldo, a la Aldito. Oli, un saludo a la Oli, me hicieron tocar en el blues. Me Aldito, llevo que pude tocar en el blues, hija madre. a Aldito, al Gato, a Cristian Paz, a todas las personas que de alguna manera, directa o indirectamente, participamos en ese 2005, 2012, que tuvo Claro, la las existencia primeras del fiestas blues. que yo fui al blues, así las primeras. No, o sea, 18 a años. nivel de discoteca, modo clubbing, es algo que siento yo Sí. no se ha vuelto a repetir. No se ha vuelto a Literal, repetir. creo que el modo club, exactamente como dices. Así como clubbing. Rave, Club. club, el Exacto. blues No, ha no sido... se ha vuelto a repetir. Verás, algo que... bueno, no había un club en sí, ¿no? Pero, por ejemplo, las fiestas en el Shandú que hacían Sonoro, el Nico Rocco. Pero eso fue desde 2014. Eso ya fue tipo 2014. 2014. O sea, entre 14 y hay que- 16, porque yo estaba justo, claro, Sí, quiero decir, claro, 2014, 15, 16, yo me acuerdo que empezaron a hacer las fiestas del Nico Rocco, Frechonao, Juanjo Terneus, del Campo Verde, empezaron a traer la escena. Ahí, claro. eran buenas fiestas, eran muy buenas fiestas. Unas fiestas. Eran y muy buenos artistas a todo esto. Toda la escena micro Ahí minimal empezó el romana. micro minimal y lo que se llama el raw minimal. El raw y minimal. Exacto. Cuando Nico, Fercho, Juanjo, todos ustedes, Campo Verde, vean, gracias. Porque Exacto. en realidad lo que ustedes trajeron aquí al Ecuador fue algo que nadie esperaba. No, Porque eran música, muy chéveres. era muy nice, Y era el, algo y el que... Sandú, para el tiempo, era un espacio súper Sandú interesante. Tenía su encanto. Era un lugar chiquito, pequeño, pero se hacían unas fiestas súper chéveres. Claro, claro. Acá justamente, bueno, quisiera estar un poquito más organizado, pero traje justo un afiche del Acapulco. Entonces, todo ese tipo, insisto, o sea, siempre, por más que han habido momentos de mucho apogeo, han habido momentos pequeños. Y esos Claro. momentos pequeños han sido de reorganización de los colectivos. Cuando la gente de repente dice, ya no me gustó el progressive, ahora me gusta el techno, ya no me gusta esto, entonces como que todo empieza a reorganizarse Claro. para que luego vuelva a crecer y vuelva a aparecer Y las literal, cosas con más fuerza. Yo te hablo de mi experiencia, por ejemplo, a mí Sonoro fue el que me hizo decir, a ver, quiero tocar minimal, loco. O sea, yo te hablo la plena, o sea, Sonoro, a mí fue como que dije, esta es la línea que yo quiero seguir. Obviamente ahora he creado mi estilo diferente, un poco más, me boto al house, o sea, yo soy un DJ un poquito más versátil, digámoslo así, o sea, yo según donde voy toco, o sea, yo no soy muy como que marco, a mí me gusta más la producción, a mí me gusta crear el ambiente para que las personas toquen. Me considero un buen DJ, me considero alguien que sabe cómo ver al público, porque obviamente fui un raver, Dieguito, yo era de las personas que en Ibarra, yo trabajaba, yo todo, o sea, estudiaba, trabajaba, pero el jueves yo salía de clases y el jueves a Quito, o sea, era jueves, Sonoro, se acababa a las 3 de la mañana, after al Flower Show. 8. Ese Flower Shop también tenía su encanto. Una vez. Era una bestia. Una vez. Yo sí la pasaba bien. Era una tarita. Sí, Te yo la pasaba amamos, bien. por Dios, vuelve ya de eso, que bestia. Eso eran unos afters surrealistas, o sea, un after en un hangar de rosas. Disculpame, era una hueva del otro mundo. O sea, era algo que Diosito, gracias. Y era como que, a ver, vos sí entras, vos, no, aquí no hay nada. O sea, era algo bien bacán. Y Sí, sí tenía su cosa súper. era una Original, bestia, era ajá, una bestia. O sea, Tarita te las bancaste. Ahora, por la por cara, ejemplo, que a sí. veces digo yo de esta conversación puede existir algo que quizás no se quiera hasta cierto punto, no digo glorificar, sino también dar un juicio justo de merecimiento, pero existen movimientos en el resto de ciudades del Ecuador, incluso en las ciudades más pequeñas, que también han sido parte importante del crecimiento de todo. O sea, yo, por ejemplo, veo que en las ciudades donde hay movimiento más pequeño de fiestas,
están apareciendo grandes productores. Sí. Gente que como tal vez no pueden estar tocando, más bien se dedican a hacer música, artistas, y eso también tiene su mérito. Entonces, a veces creo yo que por ahora estamos haciendo esta conversación un poquito más enfocada hacia Quito, hacia determinado norte, tipo de digamos. ideas, exacto, pero sí sería bueno tratar de que otros artistas y culturizadores, gestores culturales de Ecuador, por ejemplo, acá yo tengo una fiesta que fue en el año 2004, que me invitó David Ordóñez en Cuenca. El UFM Cantón de Ville, viernes 18 de julio. Una fiesta increíble, hecha por David Ordóñez. Pero así también en Cuenca no está solo David Ordóñez. Pancho Piedra. Está Pancho Piedra. Y Pancho, tenemos que saber que he escuchado por ahí, no puedo confirmarlo, que algunos familiares de Pancho ya ponían música electrónica en la radio desde hace muchísimo tiempo antes, ¿no? O sea, quizás Claro. año 2098, 97. Entonces, ese tipo de detalles son súper importantes. Sí, y hablemos, por ejemplo, Son yo te hablo de Crack, por ejemplo, la parte de Crack, lo que hizo que en Ibarra la gente sienta ese... Verás, muy fuera de la fiesta de Luca Bachetti y todo, yo en un Los Beach le escuché a Pancho tocar. Y Pancho tiene un estilo de él. O sea, o sea, Pancho tiene un estilo de él. Como Carlos, digamos. Ya, Carlos tiene un tech house de Carlos. O sea, vos, si está sonando esa música, no sabes que está tocando Carlos. Ya. Pancho tiene un estilo medio magicón, medio raro, entre andino y luego se va medio europeo. O sea, él te hace una máquina del tiempo del hijo de madre. Ahí me encantó Pancho Piedra. Y yo dije, a este yo le tengo que llevar. O sea, en realidad, por ejemplo, en ese aspecto, si es que hay un DJ acá en el Ecuador al que yo admiro mucho, es a José Elías Bates. O sea, José Elías es tremendo. José Elías es tremendo. José Elías es siempre como muy... O sea, uno espera algo y de repente recibe lo contrario. Tal cual quise dejar votando muchas veces, pero soy un apasionado de la música electrónica y en realidad... Apasionado y masoquista. Y somos. masoquista, qué bestia. Pero somos masoquistas. Por no soltar, es que ahora la gente vive eso, o sea, vive esas experiencias chéveres que a la final, yo con Francisco, con mi pana, él es como que él lleva a la escena Ibarra, o sea, él mantiene viva la llama de la escena electrónica ibarreña, porque tiene el Loop Club, el primer club de música electrónica en Ibarra. Sí, en un momento quisimos ponernos los dos por cosas de la vida, en realidad él lo hizo, yo soy el que se encarga de los eventos grandes, él se encarga de los eventos de mantener la escena viva, pero es bacán, es full bacán, yo le tengo un aprecio, un cariño increíble al chino porque en realidad gracias a él y a mí que no soltamos fue que ahora existe y que no muera. Y no muere. Y que no muera. Y hemos traído internacionales y hemos hecho cosas grandes. Y como les dije, ya viene el 4º aniversario del Loop. Voy a tocar ahí también, del puto, invitados todos, está chéverazo. Conozcan también un chance de las escenas pequeñas, ¿no? O sea, conozcan la escena electrónica ibarreña igual. Yo tengo mucho aprecio, te hablo por el norte. Te voy a mencionar así a las personas que yo he tenido la oportunidad de conocer, digamos, en el norte, principalmente en ciudades chiquitas, son un North Group Family. ¿En Turcán? Son el Juan Pablo, el Mateo, el Dani, el Brian Oñate, el Luchito Estrada. En Ibarra somos el Chino, yo, la Dani, que hizo un momento, que fue parte de Matón Fucking Crew, que hizo un par de fiestas, ella no lo tomó en serio, pero hizo con Marco, con la Claudia, incluso Carlos, cuando Carlos no, o sea, tocaba por tocar, ahora lo que es, también fue parte de esos eventos. En Cayambe, mi pana Isaac, con la crew de Atmos, ellos han hecho fiestas igual en pueblos chiquitos, en los que en realidad nosotros hacemos eventos, o sea, hablemos de las personas de provincia, nosotros hacemos eventos porque nos gusta. O sea, a todos. Somos metidos en eso de que no hay tanto público y hagamos que les guste de una u otra manera, o sea, yo no tengo hijos, no tengo nada, no tengo que preocuparme, por eso sigo. Tienes perro, pero... Tengo al Coquito que por ahí anda, que tocó guardarme para que no moleste, pero en realidad es como que las ciudades de provincia,
o sea, a nosotros nos cuesta más. Por ejemplo, el Roberto Maneceres, En el Ambato. Leonardo, Exacto. el Hito, o sea, en Ambato, en Baños, ellos han hecho un montón. El Javier Alvarado de Group Hunters. Exacto. Acá, por Mil ejemplo, respetos, o sea, año 2005, mi gran amigo José Viteri, la antesala, al cual le agradezco muchísimo por todas las veces que nos invitó a participar, no solo a mí, sino también a mi gran amigo Juan José Jaramillo, que pues todos creo que saben un poco. sí, sí. Entonces, realmente el trabajo de José Viteri en Cuenca fue formidable. O sea, eran eventos de 2000 personas en el Puente Roto, en otro lugar, y realmente haber tenido la confianza y por sobre todo el respaldo y el gusto de la conexión de José Viteri con mi arte, con mi música, es de un agradecimiento enorme, José. Acá guardo todavía todos los afiches. Dueño del Hidden House en Montañita, te mando un abrazote. Pero dando un saltito cuántico, un poquito ya a lo que de alguna manera es tal vez lo que en lo personal. Ese porque fui en 2011, era claro, Ajá. ya menor de edad, ahí fue, claro. Ese fue O uno de los sea- festivales, Dieguito, déjame. Puta madre, qué mente, loco. Me hubiera gustado muchísimo que las nuevas generaciones pudieran haber vivido Pudiera- esto. Dieguito. O sea, No, ahora es muy urbanizado, digámoslo así. Antes el rave era algo más. Por eso sí. Montañita es lo que es. El Antena en el Pululagua era algo loco. Yo veía cómo cargaban esos parlantes y decía, qué chulo. O sea, la verdad es que siento yo, desde ahora mi índice de responsabilidad de que esto era un delirio, ¿no? Porque era una locura. Era una locura. De todo el Ecuador. Literal. Y habían, para Antena, hicimos 3 escenarios, uno por un poquito cada colectivo, la marca de George Levy, la otra marca. Claro, es que en la costa es diferente. O sea, vemos que aquí en Quito, y en Quito se consume en este momento más del tecno. O sea, hablemos lo que es. En este momento el tecno, el progressive, son como que los que más público tienen, digamos así. Y en la costa el tech house, con Cami, George Levy. El Latin House y el Afro el House. Ajá, y pongámonos así, o sea, Slurm. Es curioso, aquí Ah. tengo, también les voy a mostrar. Esta es una, o sea, encontré así un poquito, en el apuro que tenía, un poquito de seleccionar todos los afiches que tenía, encontré un afiche, upa, ya empezó a coger el tamarindo. Bueno, patrocínenos ya. Encontré bueno. un afiche, encontré un afiche en el que fue el día que le conocí a Slurm. Es una fiesta que hizo Tecnolife en Guayaquil, en un lugar pequeñito, año 2009. El closing lo hizo Slurm. Todo jovencito, era muy joven, 18, 19 años. Ahí conocí a Slurm en esta fiesta. Era bastante, o sea, es como que tal vez quizás, no sabría decirlo, tal vez me arriesgo a decirlo, pero creo que quizás debe haber sido una de las primeras fiestas de Slurm, era bastante joven. O sea, Oye, Slurm en un momento era Slurm. No, pues Slurm era el mega residente de Los Beach. Claro, Andrés Salmon, George Levy. Andrés es una bestia, ¿no? Andrés es una bestia. Sigue siendo. Él ya no tanto se le ve tocando, pero es un productor que sigue. No, es tremendo productor. Severo productor. Tremendo productor. Andrés Salmon, Slurm, George Levy. Bien, ella ha sido una. No, Melissa es espectacular. Melissa es increíble. Melissa es una bestia. Sí. Melissa es una bestia. Bueno, también tenemos el hilazo de las nuevas generaciones, ¿no? La Eli está dándolo todo. O sea, en realidad, la Wambra es metida totalmente en el vuelo de la música electrónica, tiene su academia, o sea, mis respetos, saludo a mi Eli. Yo valoro mucho, o sea, bueno, y ahora hay Milky Way, hay, bueno, en Argentina la Blessed, amiga linda, te mando saludos, o sea, gente que ha venido aquí a tocar, o sea, tenemos a la Milky, bueno, ahora ya hay muchas mujeres que están ya empezando a meterse dentro de la escena electrónica. Si hablamos de las que empezaron, la Tara. La Tara es espectacular. Creo que fue una de las primeras Tara mujeres era DJ. muy Si buena. no fue Técnicamente
Tara Y es creo que fue en impecable. realidad la... Y con vinilos, ¿no? Y vinilos. Y vinilos, Y exacto. hablamos, creo que la Tara fue la primera mujer DJ de aquí del Ecuador, si nos ponemos a ver, ¿no? En Bueno, realidad, tú, Dieguito, sabes, ¿no? la Tara empezó antes que yo. O sea, hay que ser realistas. ¿Ves? O sea, creo que la Tara fue una de las... O fue la primera mujer DJ ecuatoriana, ¿no? Así es. Y con una colección de vinilos. Y mezclando en vinilos. Y mezclando en vinilos. Con quien fue su expareja, ¿no? DJ Green, que también era un gran artista chileno-ecuatoriano. Saludos, si es que algún día Nos ven por ahí. nos vemos por ahí. En YouTube, por ahí. Era gran amigo mío, era un tipazo, Green, era un tipazo. Sobre eso. Y de ahí, con Antena, hubieron paulatinamente las ediciones de Antena, hasta el año 2016, que creo que aparece Basic, con fiestas pequeñitas, cuando no tenía yo una participación. Pero sin ¿Cuándo era en el teleférico? No, mucho Antes, antes. ya. Basic empezó a juntarse, trajeron artistas argentinos, trajeron a artistas rumanos, no me recuerdo el nombre, más buenas, una quinta. Un argentino también trajeron, me acuerdo, en el Lost City. Bueno, ahora lo que es de Lost City era Basic. Antes fue este man, un argentino, no me acuerdo cómo era el nombre, pero era muy bueno, o sea, muy bueno. Basic hizo fiestas buenas y luego el after que en Machanga. Los No, afters pero de eso fue Basic después, eso fue después. Los afters de Basic empezó era mucho antes. belleza. Basic Claro. empezó- porque Basic hacía fiestas en algunos lugares. Es más, Basic siempre fue, siempre tuvimos una relación tan cordial que incluso algunas ediciones de pre-lanzamiento de Antena se las trabajó entre Basic y Antena. Por ejemplo, hicimos un pre-lanzamiento en el Teatro Bolívar, otro en el Teleférico. También. Nos llevaron Siempre- a Francesca siempre- Lombardo, me acuerdo. Exactamente. Y siempre Basic, de alguna manera, fue muy, creo yo, agradecido con mi persona, porque de alguna manera, pues, siento yo que Basic no solo es mi trabajo, sino también es mi pasión. Sí. Es mi pasión. Y Entonces, Basic es, en realidad, el que hace las fiestas más grandes del Ecuador. lo que pasa es que no creo que poder hablar de grandes, pequeños, pero sin embargo, creo yo que lo que ha hecho Basic no lo ha hecho absolutamente nadie. ¿Sí? Nadie. O sea, es algo tan único, tan deja una trascendencia que va a ser muy difícil de superar. No, sí, en realidad, o sea, si nos podemos a ver, en Basic es el más grande del Ecuador, o sea, el que hace las fiestas más grandes sin dejar de hacer. Porque una cosa es que además- hagan una con municipios, y, ¿verdad? Pero la inversión privada, que te cueste de tu bolsillo hacer algo así, lidiar con el gobierno, hablemos de lo que es, porque acoliten, el gobierno vea, Daniel Novo, quien sea que esté ahí, por favor, entiendan que lo que se hace es algo full bacán, que esto atrae el turismo, que esto atrae a gente que viene a disfrutar de cosas increíbles, porque vivimos en un lugar increíble, porque el Ecuador es un país increíble. Denle chance a las personas que apuestan de su dinero a cosas grandes de verdad, para que la gente viva las experiencias que solo se viven afuera y tengámoslas aquí. Porque en realidad un aplauso a Basic, porque hijo madre, hace unas cosas, Y no las solo es producciones eso, son increíbles. sino o sea, que lo que yo creo que, en mi caso personal, admiro también de tu trabajo, de Gracias. tu trayectoria, de todo lo que has sembrado y de lo que todavía está por sembrarse. De Sebas es chistoso porque he visto comunicación futurista en este último tiempo y la que hace Sebas es otro nivel. O sea, la verdad está haciendo una comunicación que realmente admiro mucho. Es muy creativa y por sobre todo muy real, muy real. En mi caso personal, agradezco muchísimo a todas las personas que me acompañaban en mi proceso, desde el inicio hasta el final. Un especial saludo a Aldo Rocco, un especial saludo a Cristian Paz, un especial saludo a Francisco Benítez, el abogado, como le llaman, a Fernando Salamea, el arquitecto,
y a toda la gente que este momento es parte, por sobre todo, de Antena y de Vanidad. Alan Suárez, Dani Shop, Telio, a mis grandes amigos, Francisco Carrera, y sobre todo a la más brava del mundo, Saludos bravamente. a la dona. Qué bien. Gracias por todo. Gracias, Dieguito. Te agradezco muchísimo por esto. Va a haber un segundo episodio porque nos falta mucho Seguramente. para hablar. Muchísimas cosas. Muchas gracias a todos. Aquí Aributi, Survivor de confianza. Pilas. Esto ha sido el podcast con Dieguito acerca de la escena electrónica. Nos vemos, amigos. Bueno, Dieguito. Gracias.